Transiciones. Hemos oído mucho hablar acerca de ellas y más en este tiempo en que se nos ha dicho que estamos pasando de una normalidad a una nueva normalidad. Eso es una transición. ¿Qué son las transiciones en sí? Dice que las transiciones sirven para marcar o resaltar la fase de salida de algo hacia otro algo. En el caso de los contenidos, como el que está llegando a ustedes en este momento, una transición sería entonces la fase de salida de un clip del video para pasar a otro. Esto puede estilizar el principio o estilizar la salida del mismo. En algunas ocasiones una transición puede ser tan sutil y en otras puede ser tan enfática. Las transiciones entonces se suelen situar en un corte, en una partición. La Real Academia Española define la palabra transición como la acción y efecto de pasar de un modo de ser a otro distinto. Entendemos entonces que en este tiempo nosotros estamos viviendo una transición. Y no es nada nuevo, pues todos hemos estado antes en algunas transiciones en nuestra vida o estamos en este momento en alguna, o de lo contrario, estaremos en una transición. Esos son momentos que nosotros los seres humanos debemos de aprovechar. ¿Y cómo podemos aprovecharlo? Esas etapas de transiciones son para que nosotros crezcamos, son para que nosotros maduremos, son para que nosotros nos reinventemos. Debemos de tener en cuenta que las transiciones son procesos temporales en la vida. Entonces tenemos que aprovecharlos para bien o sufrir las consecuencias por no haber hecho lo correcto cuando una transición estaba en nuestras vidas. Porque va a marcar un antes y un después. Estos tiempos están siendo marcados. Un antes de la pandemia, un después de la pandemia. Pero ¿qué tiene que enseñarnos? ¿Qué es lo que nosotros, los cristianos, tenemos que aprender en esta etapa de cambios? Tenemos que entender que es un tiempo para que nosotros confiemos en Dios, un tiempo para que nosotros podamos ver a Dios, un tiempo para esforzarnos, un tiempo para hacer lo que la palabra de Dios nos dice, dar la mía extra. No es tiempo para estancarnos, no es tiempo para ponernos a descansar. No es tiempo para abandonarnos, es tiempo para levantarnos, es tiempo para dar más aún de lo que estábamos dando antes de que esta nueva normalidad viniera. Esta transición tiene que marcar en nuestra vida un despertar para ir a un nuevo nivel de donde nos encontrábamos, tanto en el plano familiar, en el plano económico y muy especialmente en el plano espiritual. Es para que nosotros entonces demos la milla extra. Pero ¿cómo vamos a lograr ser efectivos en esta etapa de transiciones? Cuando las transiciones llegan a nuestra vida, nosotros tenemos que buscar el consejo de Dios para saber cómo enfrentarlas. Y aquí es donde la situación se pone interesante, porque en la palabra de Dios nosotros encontramos mucho consejo para nuestras vidas. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se nos marcan innumerables transiciones en el pueblo de Dios y en los hombres de Dios. Y la constante que yo veo es de que de esas transiciones se salió bien cuando el pueblo buscó a Dios. Que de esas transiciones se aprendió algo, que esas transiciones fueron bien aprovechadas cuando las personas buscaron el consejo de Dios. En esta transición que estamos viviendo entonces, lo importante es que nosotros busquemos el consejo de Dios. Con razón la palabra de Dios nos dice en Romanos 15:4, que las cosas que se escribieron antes, o sea, en la palabra de Dios, para nuestra enseñanza se escribieron.
Y dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y es inspirada para ser útil para nuestra vida. Es inspirada por Dios para que a través de su consejo nosotros tengamos el éxito asegurado. Siempre esta ha sido la voluntad de Dios. Llevar a su pueblo a un estado de éxito. Llevar a su pueblo a un estado de paz. Que el pueblo de Dios goce de todas las bendiciones, que en esas etapas que tenemos que pasar, que en esas transiciones que tienen que pasar forzosamente en nuestra vida, nosotros aprendamos a ser mejores cada día.